espera un segundito, así yo bajo, hago un fade, Cortina. porque si no entrás con la cortina arriba. O sea, Tengo la brocha así. Buenas. Volvimos de ese pequeño corte. Ya estamos pasados los 20 minutos de las 5 de la tarde. Ya estamos con nuestro invitado el día de hoy. Mariel, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Lautaro Ríos, sí, que es estudiante de periodismo y aparte, que era lo principal, además de esto de lo que son los podcasts, que viene con el creador, sí, de Mejunje. Así que bueno, tenemos dos temas para charlar, pero vamos a arrancar primero, ¿por qué periodismo? ¿Por qué periodismo? Una buena intriga. Yo salí de la secundaria siendo técnico maestro mayor de obra, nada que ver a lo que es comunicación. Sí. Y bueno, creo que necesitaba un cambio de aire, creo que es lo principal. Y bueno, también la oportunidad de que la carrera es paga y bueno, mis viejos me pueden dar esa posibilidad. ¿Qué es lo que te acercó a decidir medios de comunicación? Medios de comunicación, ¿en qué sentido? ¿Como lo que yo hago o por qué me voy por ese lado? No, porque te das por esa rama. Claro. Y venía del 2020 haciendo podcast con Palo, una amiga ahí del barrio básicamente. Y nada, lo principal es que había estado como en todo, en la pandemia, mirando qué podía hacer básicamente. Y nada, salió un podcast ahí que es Maldito Podcast, que fue como un pilar referente básicamente. Y de eso tomé un ejemplo y salió Forum Bardo, que es Forum, conjunto de personas, y Bardo Quilombo, y lo hacíamos con ella. Y de ahí creo que fue el inicio de todo. Bien, haciendo referencia a que son los podcasts, por ahí algún oyente no tiene mucha idea de lo que es, así que bueno, comentanos un poco a qué se refiere. Bueno, creo que el podcast, primero que nada, nace sí o sí de la radio. Si la radio no estaría acá en el mundo, creo que no hubiera nacido nunca. Creo que el podcast viene a reemplazar un poquito el formato de escuchar en el momento que se emite un programa, como de 5 a 6 y demás, o en tal horario, sino que te da la libertad de escucharlo cuando vos querés, en el momento que vos querés, del formato que quieras, si querés ponerle un parlante, auriculares, y creo que esa libertad es la que da la diversificación de contenidos, ¿no? On demand, eso. Ahí está. Hablando ya lo que es Mejunje, ¿cómo es que arrancó ese pequeño nombre? Ese pequeño nombre, sí. Bueno, estaba en el último año de maestro mayor de obra, en el 2021, y bueno, medio que quedó como pausado lo que era Forumbardo con Palo, y dije, ¿qué puedo hacer como mi propia cuenta, viste? Nada, quería hacer algo que capaz que no salte como resonando mi nombre, sino también marcar una bajada de línea con un nombre que me represente quizás. Y era, bueno, me junge eso, integrar contenidos que quizás a mí me interesaban, como, bueno, ahora seguramente lo hablaremos, pero era eso, básicamente, lanzarme. Si querés, de igual decí los contenidos. Tal Sí, cual. sí. Sí, bueno, está en la sección de Querer o Reventar, que es de terror, que también hice un par de notas, pero hay siempre edición de audio de por atrás. Es como meter un poquito más, que no sea solo un audio pelado, ¿viste? Y que bueno, que sea como un buen tiempo para el que esté escuchando. Después también está lo de Morphy, que es, bueno, básicamente comida. Hice uno de cubanito, otro de... Ah, fuiste probando comida y grababas. Eso está muy bueno. Eso Ey. yo quiero. Yo quiero participar. Y bueno, ahora lo de este año. Que es recorridos. Eso. ¿Qué nos puedes decir de eso? Me pareció interesante, yo vi algunos, es como que habla de ciertas personas, ¿no? Y vi 3 personas de 6. Sí, son 6. ¿Cuál es la idea de eso? Abarcar todo lo que pueda con esas 6 entrevistas, que bueno, va a marcar un antes y un después por finalizar en este año. Pero bueno, primera nota es un amigo del barrio, que en realidad lo que quise demostrar es un poquito más el lado sentimental y nostálgico de un pibe capaz que creció en su barrio, entonces puede ver la nota o escucharla. Y después tenemos un poquito de indumentaria, ahí que una muchacha que estudia en el instituto donde voy. Delfina, ¿no? Delfina Gianotti. Y después hay una chica que es influencer, Mia Bacchini, que bueno, es TikToker básicamente. Pero es toda gente conocida que yo ya la tenía de antes. No es que la invité por decir, la invito para hablar de tal tema, sino que había ya un contacto
antes de Previo, hacer, claro. Transcurriendo ahí, por ahí, vos dijiste algo de producción, dijiste en el trasfondo. ¿Cuánto te lleva editar y hacer un podcast? Porque eso lo tienen que saber los oyentes, que no sea, no, fueron 5 minutos de grabación. No. ¿Cuánto te lleva eso? No, me imagino que bueno, debe ser lo mismo hasta preparar un programa de radio, que no es solo lo que se escucha en las 2 horas de emisión. Lleva, obviamente, si es un podcast como puede ser de 20 minutos, como uno de Morphy, como por así decirlo, que no está activo, pero me acuerdo medianamente, es el transcurso que grabás la nota, que no sale toda, pero bueno, meto un poquito de narración mía, metiendo introducción y final. Y quizás que me llevo un día, como por así decirlo, pero esto lo de recorridos tiene otra data. Veo que se dividen más o menos, hablando de recorridos, como en 3 partes o 2 partes, hablando con una persona. Más o menos eso, ¿cómo lo decidís dividir? ¿De qué hablan más o menos? Y principalmente lo que trato de hacer, bueno, es medio raro para la gente que lo ve, porque obviamente no es una persona que, por más que no sea lo realmente conocida y demás, no entro ni siquiera haciendo una introducción. Y es medio raro eso, pero a la vez como que le da un toque que yo lo quiero dejar pautado. Entonces, el que lo ve y lo decide y lo entiende como entiende. Y lo de los clips, eso que yo le llamo, que es sacar 2 fragmentos de la nota que más me llama la atención y que quede remarcado, es poder enganchar a un público que quizás no tiene mucha ganas de ver una entrevista de 40 minutos, pero dice, mira, acá hay una fracción de 5 minutos donde hablan de tal tema que me interesa. Entonces después, capaz, si le gustó eso, lo engancho por... Sí, te acercas, digamos, a más o menos un resumen de lo que va a ser todo el podcast, ese capítulo del podcast, podríamos decir. Tal cual. Vi la imprenta tuya, que viene en la primera parte cuando hiciste la parte de recorridos, que ya enseguida entraste el mate, moviste la mesa, moviste la silla. Falta una silla acá, pero después la vamos a traer. Eso es algo totalmente distinto y para destacar, yo por lo menos no lo he visto antes. Es más, acá en la radio tenemos que hacer el menor ruido posible. Bueno, recién escuchaste que Nico nos dice, bueno chicas, traten de no hacer ruido, siéntense. Eso es algo distinto de la radio. Y hablando de lo que es podcast y radio, bueno, mencionaste estas diferencias, pero ¿qué otra diferencia puedes mencionar como ahora a futuro periodista? Entre radio Sí. Y podcast, perdón. Sí, yo creo que siempre que uno le pueda dar ese lado personal, ¿no? También lo veo vinculado en la radio, porque siempre cada uno tiene como su impronta, pero la diferencia que más le veo quizás en lo mío que hago es no matarme ni generar una continuidad cuando ni siquiera yo puedo hacer esa continuidad. Digamos, yo sé que ahora, cuando sigue en el verano y demás, no voy a estar haciendo otras notas. Todas estas notas que grabé son recién en agosto, septiembre, y las decidí publicar ahora porque tengo todo medianamente organizado. Y más con el tema del instituto. Pero sí, si vuelvo a la diferencia entre radio y podcast, creo que lo que más se puede llegar a diferenciar es, sí, encontrar ese lugar que no lo vas a encontrar capaz en una radio tradicional, que es grabar cuando vos querés, en el lugar que vos querés y darle como tu lado personal. Pero bueno, creo que si vamos un poquito a lo económico, que estábamos ahí por el lado de la silla, que me quedó resonando, es que no es tanto costo, es solo un micrófono, tu celular y ambientar, o que un lugar que se escuche, ¿no? Vos dijiste que las personas que ya conocías, como que ya sabían tu movida y demás, pero ¿cómo fue generar ese ambiente? Porque hay algunas personas que son conocidas, pero a mí me pasó que al ser conocidas me dicen, y mira, a mí me da vergüenza estar en el micrófono. Pero bueno, ¿cómo lo sobrellevaste vos? El estar delante de un micrófono y hablar y exponerme, y quizás ahora estar en algo más audiovisual. Sí. Sí, creo que ya es como al haber hecho notas ya grabadas, y bueno, es más, la introducción fue lo último que grabé. Dije, ya está, tengo todo, me falta la intro, entonces creo que, es más, yo a veces ni estoy con el teléfono, porque literalmente por más que me encuentre, sí, en el mundo de la comunicación ahora, detesto mucho estar a veces colgado con el teléfono y te sobreexplota la Sí. cabeza, es una libre. Sí. Y bueno, está todo programado, más que nada para olvidarme, capaz que, no sé, ayer estaba lavando el auto y se estaba subiendo un Reels que ayuda para la difusión, pero lo mismo pasa con las notas, es como que trato de darle esa bola cuando salen todos los lunes a las 8 de la noche, y sí, poner los links y demás, pero ya el que quiere escuchar y lo quiere ver, lo va a hacer.
Sí, eso es verdad. Hablando de tus tiempos, porque dijiste que estás cursando y al mismo tiempo haciendo los podcasts. ¿Cómo haces para sobrellevar eso que los exámenes, la cursada, los horarios, horas de sueño? Bueno, la otra vez, creo que fue ayer, me quedé editando un poquito lo de la última nota, que la voy a contar Sí, porque está bien. que va a ser la sexta a Exe Fabiani, que es un chico que hace freestyle Ay, sí, y un está en genio. la Red Bull. Nada, me quedé editando ahí un poquito de lo que queda para los clips y los shorts, pero sí, si no hubiera tenido ese tiempo de pausa en agosto que fue del 1 de agosto al 15, no hubiera podido, o sea, que ahí grabé varias notas, no me hubiera podido organizar en todo este tiempo. Capaz me dicen, che, ¿cómo se ahora? ¿Estás grabando todo simultáneamente? O... Claro, No, vos ya ya está tenés todo. ahí la preparación. Ya está todo, claramente. ¿Ves importante el hecho de tener una organización? No hablando solamente en podcast, pero en la vida en general, tuya. Y soy libriano. Ay, correcto. Va por ese lado de que trato de generar, bueno, la balanza, ¿no? Pero sí, yo creo que si uno hace lo que claramente le llena o le da agrado y le gusta, encuentra en ese recorrido su balanza, ¿no? Ay, te iba a preguntar algo y me distraje. Qué cosa, ¿no? Habías dicho algo acerca de... Estoy tratando de hacer una memoria. Pero no importa, te voy a preguntar sobre otra cosa que Lo que tiene que venga. ver avanzando en lo que es Mejunje. Dijiste que ibas a terminar, son 6, ¿no? Son 6, sí, sí. ¿Qué sigue después de eso? Si puedes comentarlo. Sí, sí, claramente. Mirá, la verdad que creo que lo de hacer este tipo de... hasta tuve intriga por saber si lanzarlo en el canal Mejunje o en un canal mío que Lautaro Ríos. Y eso fue capaz que un gran detonante y dije, bueno, lancémoslo por acá porque si no me voy a hacer capaz mucho la cabeza y que esté y que tenga que estar. ¿Cómo lo Em, largaste al final? Claro, por el canal de Mejunje y capaz que en el día de mañana si llego a estar en una radio o algo por mi cuenta, lo subo directamente capaz, no a Mejunje sino a mi propio canal. Ojo que ya Mariel te da trabajo enseguida. Sí, ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos organizando para el año que viene, así que bueno, Ahí lo va. vamos a ir meditando. Esto va a haber un paréntesis, tengo una gatita ahí con Mariano, pero bueno, eso para hablar fuera de micrófono me parece. Fuera de micrófono, ok. Bueno, avanzamos en el tiempo, entonces ya dijiste que para algo futuro. Ahora, presente, ¿cómo te está yendo con el tema de lo que es el periodismo? ¿Qué te encontraste? Porque me imagino que antes de arrancar tenías como sus conclusiones, ¿no? Pensamientos acerca de lo que es periodismo y hoy en día que estás metido en el tema, ¿qué se siente? Mira, bueno, tuve la posibilidad y agradezco de haber tenido la posibilidad de cubrir lo que fueron las elecciones periodísticamente acá con el U3 y eso fue algo que me llenó directamente. Por más que no estaba lo económico detrás, que eso quizás en la carrera te lo hablan mucho los profesores, que cuesta conseguir, y más habiendo gente recibida y demás, me llenó completamente la experiencia de haber estado cubriendo las elecciones generales en octubre y el hecho de algo político que quizás que yo hago algo más cultural, no tiene nada que ver, pero de todas formas se me echan por algún lado y encontrás tu propia forma de encontrarle ese sentido, ¿no? Sí, Sí, bueno, a todos nos pasa. Bueno, poner en el caso de Agus, ella es un poco más de relaciones públicas y ahora está Estamos siendo acá. conductora. Claro, y yo también me fijo en la parte de lo que es más musical, no tengo ni idea con lo que es política. Y bueno, nuestro jefe Ricardo, que no sé si está escuchando, él es totalmente político. Así que bueno, pero se logra una buena mesa. variada, más- podríamos sí, decir. sí. Hablando de estos temas, así que son todos mezclados, lo que es Mejunje se basa en eso. Sí, básicamente bueno, me pintó arrancar más que nada, me juzgue capaz lo ven más como si fuera algo más de comida, ¿no? Entonces por eso creo que me decidí primero que fue el tema de, bueno, hacer un ejemplo del sándwich acá en Argentina, por eso se le llamaba chebusán, porque decir, che, ¿qué comemos? Y capaz un chebusán pinta, ¿no? Es como que el argentino siempre tiende a diversificar esas palabras. Después, bueno, sí, un poquito de terror, que lo hice con amigos y también una experiencia que tuvimos ahí en Villa Ventana, que fue una casa abandonada, ahí después el que quiera escuchar. Y sí, básicamente, bueno, creo que lanzarme, como me dijeron muchos profesores, Rodrigo Nistal básicamente primero, láncense porque si no nadie lo va a hacer por ustedes. Y creo que, gracias a Dios, eso fue el puntapié inicial para hacer algo audiovisual y que capte un poco más la atención de la gente.
Bueno, mencionaste profesor o sea, hablando de apoyo. ¿Qué nos puedes decir de tu familia, tus amigos? ¿Qué onda con esta idea cuando les contaste, che, quiero hacer un podcast, dedicarme a esto? Sí, me encontraba capaz en el último año de la carrera tirando data de podcast cuando estaba haciendo algo técnico y nada que ver, pero encontraba mucha libertad y mucho escape de fuga, primero que nada. Pero mis amigos creo que me bancaron siempre, o sea, por más que tampoco vi nunca una moneda, es como que sabía que se iba tirando para el lado de la comunicación. Entonces, el tener sí, el apoyo de mis viejos, primero que nada, para hacer, bueno, una carrera que tiene que ver por ese lado del periodismo, Sí. que quizás es un descubrimiento, pero voy por ese lado, fue como una gran ayuda, creo, para cualquier persona que también esté, capaz ni siquiera haciendo una carrera que lleve una cuota todas las semanas económicamente, sino también tener el apoyo básicamente moral, ¿no? Sí, lo más importante. Yo te quería preguntar respecto al público, si te han hablado, cómo ves a la gente de Bahía respecto al podcast y cada vez se acerca más este público, porque es totalmente innovador el podcast, podríamos decir, y más en nuestra ciudad. Sí, yo creo que primero que nada uno dice podcast y no sé, le escucha La Cruda de Miguel Granados, que resuena por ahí, capaz que alguno no lo escuchó, pero sabe el nombre y lo tiene patente. Y como que bueno, obviamente Capital tiene de todo. Pero veo personas que, bueno, invité a mi propio programa de recorridos, donde, bueno, Delfina Gianotti tiene Randonapia, que también es una psicología, una terapia, ella la llama, con ella misma, donde, bueno, ella cuenta que su psicóloga le dijo de grabar notas de audio y que se las escuche ella misma o que se las haga escuchar a su propia psicóloga. Y bueno, de ahí se lanzó con eso y fue generando un público que sí, es cerrado, es chico, pero de todas formas es como que es muy, es muy mutuo, es como me sale limpia la palabra. Podríamos decir igual que se genera otro tipo de conexión también, que alguien vaya y se tome el momento de escuchar un podcast, que es por ahí una comunicación mucho más personal, más íntima, genera como otro tipo de conexión que poner lo que es el tema radial. Tal cual. Sí, sí, creo que las personas capaz que venían escuchando algún programa de radio, tanto en YouTube o mismo formato de digital capaz, o la misma radio de su casa o el auto, tener la posibilidad de que sea capaz una radio en YouTube, como, no sé, Para en la Mano, se viene primero que nada, o bueno, Luzu TV y demás, da esa diferencia de escuchar cuando vos querés, en el momento que vos querés, y capaz que también compartiendo con alguien, ¿no? Capaz yendo de viaje, lo escuchás, lo ponés en el mismo Bluetooth del auto, la conexión del auxiliar y sale. Vos dijiste que por ahí las conversaciones que tenían eran media esporádicas en recorrido, viste, como que no tenían algo pactado. ¿Qué se siente ir en la conversación y enterarte de cosas random? Como por ejemplo ahora que yo no sabía este tipo de terapia de hacer audio, para mí eso está buenísimo. Sí, sí, he descubierto cosas porque, imagínate, tuve la posibilidad, bueno, de los 6 invitados que vinieron, tenía ya un contacto de antes, ya tenía una data prevista, pero era como ponerme a charlar de nuevo de cómo estaba su vida, básicamente, y su día. Entonces ahí te pones a pensar un poco y decís, no deja de ser una charla que está documentada. Eso es. Es como que queda, después queda para que la vuelvan a escuchar, la vuelvan a escuchar. ¿La vuelven a escuchar ustedes después que la hacen? Vos grabando, sí, me imagino, video corte y algo de eso, pero... Sí, me explota la cabeza por el tema de edición, pero ponele la otra vez que, bueno, estaba grabando lo de ex Fabiani, va editando mejor dicho, me quedé escuchando la última que fue al ruso Poloni como si fuera un oyente porque me gustó la charla cómo se dio y justo estaba ahí y me vuelvo a cagar de risa, perdón la... No, Sí, terminás siendo, volviéndote admirador por ahí o fanático de estas cositas que son súper curiosas. Yo creo que las conversaciones son importantes. Bueno, en el bloque anterior justo estamos hablando de la importancia de la comunicación, hablando de lo que es periodismo, ya en un futuro tuyo. ¿Cómo te ves haciendo este laburo? Me gustaría mucho, obviamente las oportunidades creo que en los medios grandes se dan cuando, bueno, uno se puede lanzar por su propia cuenta o mostrar primero que nada y de ahí uno dice por contactos, pero los contactos se hacen de ahí. Sí. Capaz que tener de primera mano la posibilidad de hacer algo más autónomo como escritor freelance quizás o estar en algún medio digital
pero primero que nada también siempre me da la cuota pendiente de ejercer en algún momento lo de maestro mayor de obra, que es algo que también me queda ahí, y bueno, en algún momento poder combinarlo, creo. No sé si la convención de maestro mayor la con periodismo. No, Pero bueno, por sería ahí innovador, sale. exacto, sería algo innovador. Ah, mira. Ah, mira. Sí, Bueno, sí, desde sí. ese lado se puede ver. Ah, Plan de obra. después lo vemos viajando por el mundo, hablando de la arquitectura, haciendo notas, viste, arquitectos en el mundo. Bueno, algún oyente seguramente debe estar interesado y debe gustarle lo que es el podcast, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, ¿vos qué tip le tirarías a esa persona? ¿Cómo le decís que arranque? Y bueno, hoy si tienen la posibilidad de tener un teléfono medianamente, sí, con buen alcance de actualizaciones, primero que nada, que ande bien, primero que nada, tener ya el teléfono es una herramienta clave, porque ya tenés el micrófono, ya tenés una cámara, si no está rota, y, y que se encuentre. Capaz que hasta a mí me sigue llegando la imponencia del micrófono, de verlo acá, que son los primeros segundos y capaz me encuentro un poquito incómodo, pero que sí, que esa persona que quizás se quiere empezar a lanzar con un podcast, un programa grabado, que grabe, que se encuentre, que obviamente, como te lo dice cualquier persona, ¿no? Que no le tenga miedo, pero le vas a tener miedo, quédate tranquilo que le vas a tener miedo, pero te vas a ir soltando poco a poco, te vas a ir descubriendo, que es lo principal. Quizás que, bueno, yo con mis narraciones que alcancé en el 2020 a hacer, las tenía todas escritas en la compu o en el teléfono y me iba un poco cada vez, a medida que las iba haciendo, despegando de la pantalla y quizás ni terminaba diciendo lo que estaba en la narración, ¿no? Escrita. Y es por eso creo que un poco de probar y seguir intentando. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por haber venido. Ya estamos en el tiempo de salir del aire. Así que bueno, gracias por todo. Y sabés que bueno, tenés las puertas abiertas de Qué Pasa Ciudad para lo que necesites. Dale. Y que puede dar las redes sociales. Sí, las redes sociales. Sí, bueno, creo que el Instagram nada más. Lautaro.ríos_, lo último. Y nada, el que tenga ahí ganas de escuchar por YouTube recorridos, el lunes a las 8 sale la quinta nota. Genial. Excelente. Bueno, nos vamos a un corte Y enseguida volvemos. Buenísimo. Excelente. Qué bien. Che, así que estudiar relaciones.